un lanzamiento como que engloba todo ese camino, ¿no? Al final representa un camino, pero ha sido un camino que ha tenido como sus hitos en su momento, ¿no? Y, por ejemplo, mi primer concierto así solista en 2019, antes de irme a vivir a Buenos Aires para estudiar música y construir otra identidad, una nueva identidad, o más bien hacer una identidad artística que me sirvió muchísimo. Ese fue mi hito del momento, ¿no? Era como, wow, voy a hacer mi primer concierto solista y ahora justo hoy en una semana voy a hacer el concierto de lanzamiento acá en Aguascalientes, en el Teatro Morelos, y es una cosa enorme para mí, ahorita está siendo como una cosa enorme, pero mi camino ha estado muy marcado por hitos, por momentos en los que digo, esto es lo más grande del mundo y luego sucede y luego viene otra cosa y viene otra cosa más grande del mundo y bueno, es fantástico porque la música y el arte te permiten expandirte hacia lugares que por supuesto siempre representan un reto, pero es justo ese camino de expansión el que te va formando y conmigo siempre fue así, o sea, la primera vez que tomé un micrófono para cantar fue a los 5 años, porque yo quise participar en un concurso de la escuela católica en la que estaba, como para representar a mis compañeros de la primaria, estaba en primer año de primaria, y me acuerdo que canté Un Millón de Amigos de Roberto Carlos, y gané, les gané a los de la secundaria, a los de la primaria y los de la prepa, y, o sea, una niña de 5 años no está pensando en ganar, por supuesto que no, solamente está pensando en pasarla bien. Bueno, al menos yo en ese momento de mi vida. Eh, y entonces desde ese momento como que tuve una adicción a veces siempre sana, siempre muy enriquecedora, a veces compleja. O sea, mantener esta adicción de estar en el escenario es compleja porque ya no es déjenme cantar, ahora es mira, este es mi camino y esta es la oportunidad que quiero conseguir y a veces la puerta se abre y a veces la puerta no se abre, pero, o sea, empecé, digamos, como a los 5 años a cantar y luego hubo cosas que marcaron mucho mi vida personal, profesional y sobre todo como mi percepción del mundo y lo principal fue que huimos de Sinaloa, porque yo soy de Sinaloa, huimos a mis 9 años de esta burbuja perfecta en la que yo vivía con mis abuelas, abuelos, tíos, tías, primas, primos. Este impacto de cambiar de venir de una cultura muy, digamos, muy característica como es la cultura sinaloense, la cultura del norte, a plantarnos a una cultura que no tenía absolutamente nada que ver, que es la del centro del país, es completamente ajena, esa es la palabra, es ajena, no tiene nada que ver. Eso a mí me metió como en un mute, o sea, dejé de cantar como de mis 9 a mis 14 años, dejé de hacerlo. Pero luego a los 14, cuando iba a cumplir 15, como que volví a retomar la adolescencia, etcétera. Y desde entonces no he dejado de cantar. Entonces yo diría que llevo como unos 15 años, que ya voy a cumplir 30, eh, cantando, pensando siempre en hacer música, en hacer algo, en estar en el escenario, en estar frente a la gente. Y digo, esta es como una forma muy ligera de compartir como el camino, pero pasé por muchas otras áreas y por muchos otros lugares antes de dedicarme a hacer mi propia música, porque yo creía que quien hacía su propia música era como alguien muy estudiada, alguien muy letrada, alguien que había entrado a un conservatorio o que había nacido en una familia de compositoras, compositores. Yo pensaba que era algo que no estaba a mi alcance, hasta que me harté de cantar canciones de otra gente, básicamente, no porque no sea lindo, me encanta cantar canciones de otra gente, pero me harté en el sentido de que había una voz interna que tenía que salir y que yo no sabía cómo, y que yo no sentía que pudiera ser, ¿no? Que pudiera permitirle salir. Llegué a un punto de quiebre en el que dije, bueno, voy a seguir cantando covers toda mi vida, pues puede que sí, pero quiero empezar a darme esta oportunidad de hacer mi música. Entonces esto sucede en 2018 cuando aquí estaba aquí en Aguascalientes, cuando
le escribo a Hombre Árbol, que es una agrupación de aquí, y le digo, oye, pues quiero hacer mis canciones, pero me da mucho miedo, me da mucha vergüenza, porque siento que lo que voy a decir es tonto, no sé, o sea, cosa también de género, ¿no? Que estamos acostumbradas a, como a preguntarnos muchas veces si sí es, si no es, o sea, en lugar de solamente ir, bueno, algo muy chido de él fue que me enseñó sin hacerlo directamente a confiar en el flujo de la música. Y me bastó eso, o sea, me bastó una sesión con él en la que yo compuse unos versos que se quedaron para su canción y se quedaron para su disco que grabé y se quedaron para todo, para decir, oye, ¿por qué? O sea, no tiene por qué ser inaccesible componer música. Y el tener que volver a México porque la pandemia hizo que el país fuera todavía más inestable económicamente y fuera todavía más incierto, fue un shock fuerte, pero ahora me doy cuenta de que si no hubiera sucedido eso, yo no hubiera continuado quizás de la misma manera con el proceso de hacer el disco, porque lo empecé a hacer allá en 2020 cuando cayó la pandemia, empecé a escribir Entropía y yo dije, esto es un disco. O sea, empecé a escribir la canción, la terminé y dije, creo que esto va a ser un disco. Pero todo fue como a raíz de, como de intuiciones, no era como una meta de mercadotecnia, de voy a hacer un disco y va a tener estas canciones, sino era como intuición y ahí voy, ¿no? Y luego vuelvo a Aguascalientes, sigo desarrollándome muchísimo, digamos, en solitario, en íntimo, dentro de casa, en mi composición, en mi aprendizaje. Me sirvió mucho haber trabajado con un productor ingeniero aquí en Aguascalientes que se llama Chato González, que literal nos juntábamos a producir y me daba clases de armonía y me daba clases de cosas y yo iba aprendiendo mucho de verlo hacer las cosas, ¿no? Y todo este proceso aquí en Aguascalientes me sirvió para desarrollar el disco y empezar a moverlo aquí, empezar a moverlo en Guadalajara, empezar a moverlo o sea, lo empecé a mover cuando todavía no lo había ni grabado, ¿no? Y en 2023, bueno, gano una beca que se llamaba Gira Raíz México, para moverme por el país con el disco y en 2023 empiezo un proceso de creación de una obra que se llama Impostoras, que justo habla sobre el síndrome de la impostora y hago mi primer banda sonora y nos vamos a España, a Barcelona, a hacer una residencia para terminarla, ¿no? Entonces, como todo este proceso de ir, volver, estar aquí, luego hacer una pequeña, bueno, hacer una gira en México, luego empezar en este laboratorio escénico de creación para la obra y musical, digo, porque también en el área del teatro me desarrollo y me encanta y sigo aprendiendo y sigo formándome y sigo trabajando, que están muy de la mano la música y el teatro siempre. Llegando a Barcelona, pues también, o sea, me acuerdo que yo en la Nau Ivanov, que es la casa, digamos, el espacio de la residencia, literal, o sea, vivimos ahí a la vueltita del espacio donde trabajábamos y yo decía, ¿cómo es posible que esta sea una realidad? O sea, ¿cómo es posible que yo pueda llegar a este lugar y trabajar en mi pasión más grande, que es el teatro, la música, y tener un lugar tan hermoso donde vivir y tener una comunidad? O sea, yo estaba así como me voló la cabeza. Pues bueno, entre que empecé a escribir el disco, llegué aquí, volví a trabajar con Chato, empezamos a trabajar ideas que yo ya tenía hechas. Esto sucede en 2021. Todo 2021 voy desarrollando distintas canciones. En 2021 escribo Oda Jodida, escribo Sin Respuesta, no, sí, Sin Respuesta, escribo casi todo el disco, pensando en algún momento en presentarlo en la feria, ¿no? Luego, en enero de 2022, sale la convocatoria pues para meter como, digamos, pues la solicitud para tocar en la feria. Y ahí es cuando yo empiezo a agrupar estas canciones por primera vez. Digo, ok, las voy a agrupar porque, pues, o sea, necesito tener un set de 45 minutos, pues las voy a hacer un disco, ¿no? O sea, las voy a hacer un disco. Ya había yo empezado como a tenerles relación entre ellas, porque las canciones nacieron a medida que yo fui viviendo cosas que me confrontaron a ese nivel
pero que estaban todas unidas por un mismo hilo que yo no podía ver y era un hilo de una maduración y una, ni sé cómo decirlo, como un despertar, como un renacer, como un apenas nacer, o sea, apenas parirme a mí misma, innombrable. O sea, como que iban siendo cosas que yo decía, Dios mío, yo no puedo callarme esto, tengo que, y salía, o sea, yo no tenía ni una sola traba para componer. ¿Por qué? Porque afuera había un caos, no sabíamos cuándo iba a volver el ritmo del mundo, y justamente ese caos fue lo que a mí me permitió sentarme con toda la calma del mundo, sin tener que publicar en Instagram, sin tener que ver WhatsApp, como si el mundo, o sea, fue fantástico porque a mí me permitió meterme a mí misma tanto, voltar hacia mí misma tanto que pude, o sea, que solamente se fue dando y estaba ahí para mí. Y, o sea, fue muy interesante. Fue un ejercicio de ego y de inteligencia y de sensatez muy interesante, no imponerle un ritmo y no imponerle un hasta aquí a este proceso, porque yo sabía que iba a ser traicionar el proceso, ¿no? O sea, obligarme a mí a terminar el disco así, a como estaba en ese momento, iba a ser traicionar. Creo que cuando cerramos, que me costó muchísimo trabajo tomar esa decisión, o sea, ahora sí, de manera consciente decir, ya lo terminé, ya está hecho, ya solo falta la postproducción, era el momento indicado, ¿no? Y ahora que salió, la verdad es que tengo un montón de sentimientos encontrados porque digo, ¡ay! Me habría encantado que, ay, no sé ni cómo explicarlo, como fue un proceso tan fuerte, pero tan fuerte, ya cuando salió sentí que fue muy rápido. O sea, que me habría gustado tener más tiempo para que cada sencillo tuviera 3 o 4 meses y en realidad tuvo 2 o 3 meses o un mes y medio, 3 o 4 meses, sacar el disco y luego esperar otros 3 o 4 meses para sacar los conciertos, pero la verdad es que como llevo todos estos años tocando estas canciones, pues tengo muchas otras inquietudes, ¿no? Y hay muchas otras canciones que están ahí en la fila y que nada más no las puedo atender de la manera en la que quiero, entonces por eso esta última parte está sintiéndose muy rápida y muy apresurada, pero en realidad es porque ya tocaba darle vuelta a la página. Es muy loco lo que pasa adentro para lograr que pase afuera, algo que tú estás como buscando, y cómo mantener esa misma pasión y ese mismo amor y como fuerza o disciplina o como determinación con algo que ya no te acomoda, ¿no? Que ya no te representa, que ya no te sientes como tan tú como te sentías en su momento. Pues lo que me está pasando es que elegí trabajarlo en vivo con nuevas personas, elegí hacer un formato diferente, elegí tocar consecuencias, elegí que los, digamos, pocos conciertos que voy a hacer este año del disco van a ser en un set distinto a lo que he estado tocando, a como lo he estado tocando. Elegí también hacer un arreglo muy distinto para el disco, y eso como que a mí me permite refrescarme un poquito en lo emocional, en lo revivir las mismas historias una y otra vez propias y de otros. Pues creo que es amor, o sea, es amor por lo que hice, por lo que viví, y que ese amor sostenga estas ganas de compartirlo, aunque ya no me importe tanto, aunque ya no sea tanto yo, aunque yo ya no sea tanto esa persona, lo que dice pues la música, me importa mucho el proceso, o sea, el proceso que está reflejado en esas canciones me importa mucho y sigue sucediendo, ¿no? Y ha evolucionado. Me importa mucho seguir viviendo de manera consciente, y que el arte me atraviese y yo hacer algo al respecto de lo que vivo y de lo que escucho y de lo que pasa en el mundo. Y trato de tener paciencia y de compartirlo sin desgastarme tanto, porque me desgasté bastante y creo que es natural cuando algo te importa mucho y lo estás haciendo por primera vez, en hacer un disco que a mí me hiciera sentir
que todo lo que me pasó valió la pena, ¿no? Y que mi visión musical, mi visión técnica, mi visión artística estaba puesta ahí y pues eso me tiene bastante satisfecha y es como, bueno, el disco ya está ahí, si a la gente le encanta o no le encanta, o si hay muchos conciertos o no hay tantos conciertos, o si la gente va a escuchar, ojalá que sí, por favor, ojalá que sí, pero, o sea, ya no está ahí todo mi alma, todo mi corazón así chorreando de, no sé, de, ya no está ahí, pues ya no está así abierto, ¿no? Ya no está abierto, está ahí, pero ya no está abierto, ya no está así como, ya no soy un corazón caminando, ¿no? En la calle. Y sí lo soy por otras cosas, ¿no? Sí lo estoy siendo por otras búsquedas, por otros temas, por otras cosas que me están atravesando que ya no son las mismas de ese momento, por crearme una nueva vida a partir de este nuevo disco, porque lo estoy haciendo y crear una nueva vida afuera, crear una nueva realidad, como que estoy ahí, ¿no? Como balanceando esta vida que no es pasada, pero sí es como algo que ya no es lo que era y la vida que quiero que empiece a ser, ¿no? Y que trato de que empiece a ser, pero es complejo. Solamente puedo decir eso. Es complejo, pero agradezco mucho el proceso.